Permítanme orar y así empezamos con la predicación de esta mañana. Eterno Dios soberano que mora en las alturas, gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio que nos concede, Señor, de poder exponer tu palabra, Dios. Es un privilegio, Señor, que tu Espíritu Santo se glorifica, Señor, a pesar de nuestras limitaciones, Señor. Te pido que nos permita, Señor, enfocar a Cristo en esta mañana y que Cristo y solo Cristo sea exaltado a través de nuestra predicación, Señor. Y que todos, Señor, podamos ver a Cristo, Señor, en ella. Guíanos, Señor, y llévanos, Señor, a las verdades bíblicas. Llévanos, Señor, a verla, a contemplarla, pero también, Señor, pon en nosotros, Señor, pasión, Señor, por tu palabra, Señor, y por llevar en práctica, Señor, tu palabra. Que nosotros podamos practicar tu palabra, Señor, y que podamos hacer los ajustes necesarios que tengamos que hacer en nuestras vidas para nosotros cada día poder parecernos más a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 18. Y leemos: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio a todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Amén. Vamos a dejar el texto hasta ahí. Y vamos a ver hoy lo que es nuestra segunda parte de cuando el gozo está en Cristo. Nuestra segunda parte. La semana pasada nosotros iniciamos acá mismo en Filipenses capítulo 12 y empezamos a manera de introducción, empezamos viendo un análisis de la ciudad y empezamos viendo cómo se fundó esta iglesia en Macedonia, ahí específicamente en Filipos, y empezamos diciendo que la iglesia o la región en la que estaba la iglesia era una región rica que tenía minas de oro, y dijimos que las minas de oro producían alrededor de 72,600 libras de oro al año. O sea, esto es para que veamos que era una ciudad sumamente rica, y por ser la ciudad que era rica y una ciudad estratégica geográficamente, por esto también entonces recibió la distinción luego de ser una colonia romana, un privilegio que no lo tenían todas las ciudades en aquel tiempo. Y hablamos sobre el recorrido que hizo el apóstol Pablo luego de su primer viaje misionero. El apóstol Pablo decide regresar a las iglesias a ver cómo estaban las iglesias, un trabajo quizás de supervisión del apóstol Pablo para ver cómo se encontraban las iglesias. Y vimos la semana pasada cómo fue impedido por el Señor ir a algunos lugares, cómo se le mostró ir a Macedonia, se le mostró una visión, un sueño donde él veía a un varón
varón de Macedonia que le decía: ven y cruza a Macedonia a ayudarnos. Allí dijimos que encontró el apóstol Pablo a una señora llamada Lidia que vendía púrpura, tela de púrpura, y esta tela era una tela que solamente la utilizaba la realeza. Era una tela muy rica por la tonalidad púrpura que había que darle. No era una tela asequible a personas de bajos recursos. O sea que esta mujer era, no solamente ella era comerciante, sino que era comerciante de un círculo totalmente exclusivo. Y esta mujer, cuando escucha el evangelio cambia la vida de esta mujer y su familia reciben a Cristo. Dijimos que esta mujer es la primera, ella y su familia, que en toda Europa son los primeros convertidos al cristianismo, y que luego el carcelero de Filipo pasa a ser parte, o la segunda familia que luego pasa, que van a ser los pilares de la iglesia, o los primeros convertidos de la iglesia allí en Filipo. Vimos todo esto, y vimos también que ya el apóstol Pablo, preso en Roma, dijimos que estaba en una cárcel, en una casa que él había alquilado, que se le dio el privilegio a él de alquilar una casa, paga por él, y allí él estaba en Roma, y allí él visitaba a todas las personas que querían hablar con él. Allí se reunían con él, allí él recibía un sinnúmero de personas, pero el apóstol Pablo no tenía, para decirlo de una manera, cierta privacidad, porque estaba atado a un soldado romano que lo custodiaba, y este soldado era cambiado en ciertas horas del día. Y dijimos que la guardia, esta guardia especializada tenía alrededor de 10,000 soldados que recibían una doble paga y recibían también privilegios especiales por ser la guardia que era. Y esta guardia, dijimos que esta guardia, que posiblemente todos estos guardias tuvieron un roce con el apóstol Pablo, y por eso el apóstol Pablo luego nos dice lo que dice luego en la carta, y nos habla de entre los convertidos que él nos presenta, y entre los hermanos que él le saluda a la iglesia de Filipenses. Le dice: y también os saludan los hermanos de la casa de César, porque el apóstol Pablo había llegado a Roma, y el apóstol Pablo había afectado a Roma, había causado una revolución. El evangelio había llegado a Roma a través de la vida de este hombre, y la vida del apóstol Pablo afectó a los soldados romanos, afectó a la familia de los soldados, afectó a las personas, los sirvientes de la casa real, afectó la realeza, afectó todo el imperio. El evangelio llegó para cambiar, para transformar la vida de las personas en Roma. Y llegó a través de la vida de este hombre, del apóstol Pablo. Dijimos que allí en aquella casa llegó Epafrodito, enviado por la iglesia de Filipo, que envía a Epafrodito, y lo envía nada más y nada menos que con una ofrenda, y con una ofrenda para el apóstol Pablo, pero él mismo también era parte de la ofrenda, porque tenía la misión de parte de la iglesia, no solo de llevarle la ofrenda, sino también de él servirle al apóstol en todo cuanto el apóstol necesitara. Dijimos que él se enfermó también, que luego eso lo vemos en la carta, y luego el apóstol es el que tiene que cuidarlo a él. Pero dijimos también algo importante, y era que el apóstol Pablo estaba agradecido de la iglesia, no por la carta en sí, perdón, por la ofrenda en sí, sino más bien el apóstol Pablo estaba agradecido por el afecto de la iglesia, porque se habían acordado de él como lo habían hecho en otras ocasiones. Es una carta tierna, es una carta amorosa, es una carta que se ha titulado la carta del gozo, porque en 4 capítulos el apóstol Pablo menciona 16 veces la palabra gozo. Y yo decía la semana pasada que si usted lee la carta sin usted darse cuenta, sin usted saber, sin darse por enterado que el apóstol Pablo estaba preso, es imposible usted notarlo, porque el apóstol Pablo no habla como una persona que está presa. El apóstol Pablo está hablando como una persona que su fundamento, que la base de su fe es Jesucristo, y que ha puesto
puesto en Cristo su gozo, su fe, su confianza, su esperanza. Y esto lo hacía hacer y comportarse de la forma en la que él lo estaba haciendo. Hablamos sobre los propósitos de la carta y nos iniciamos el recorrido con el versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha sucedido ha contribuido al avance del Evangelio. El apóstol Pablo diciéndole en otras palabras: hermanos, yo no quiero que ustedes me tengan lástima, yo no quiero que ustedes me tengan pena, yo no quiero que ustedes sufran por mí, porque yo estoy gozoso y contento con lo que me ha sucedido, porque lo que me ha sucedido a mí ha contribuido al avance del Evangelio. O sea, su interés y su pasión no era su propia vida, su interés y su pasión era el avance del Evangelio. Y él dice: y yo me alegro y yo me gozo porque sea así. Entonces el apóstol Pablo presenta todo eso y vimos que un hombre que debió estar en aflicción, si fuera uno de nosotros, hubiese escrito para quejarse, hubiese orado para quejarse. Sin embargo, no fue así. El apóstol Pablo no escribe a la iglesia de Filipenses mostrándole su queja, quizás porque fue abandonado por otro, quizás porque la misma iglesia en Roma, algunos hermanos se estaban comportando de forma impía, pero él no está presentando eso. Él está presentando y él está diciendo a la iglesia que él está sumamente contento porque sus prisiones, porque su dolor, porque su crisis, porque su tormenta ha contribuido al avance del Evangelio. Y eso es asombroso, y mucho más asombroso es cuando esto viene de los labios de un hombre que está preso, que está padeciendo por Cristo, que este hombre pueda decir que está contento porque su dolor, porque su situación ha contribuido al avance del Evangelio. Y vimos algunos detalles con relación también al versículo 13, como el versículo 13 también, en este versículo el apóstol Pablo nos pone como, ¿verdad? Dice el versículo 13, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Y el apóstol Pablo dice que se hizo evidente que la causa de su encarcelamiento no era ni por una situación personal que él tenía, no era porque él había violado al nada, simplemente la razón por la que él estaba preso era el Cristo que él predicaba, y eso cautivó y eso fue lo que conmovió, y eso era lo que tenía la cominilla en todo Roma, como este hombre desde aquel lugar donde estaba, custodiado por soldados, no podía salir de aquel lugar. Sin embargo, ese hombre cambió su entorno con su vida. Y quiero que veamos hoy los versículos restantes, ya el versículo 13, 14, 15, 16, 17, si nos da el tiempo en esta mañana. El versículo 14 dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es evidente, hermanos, que Pablo respiraba a Cristo, y que todo el que estaba a su alrededor se daba cuenta de eso. Se daba por enterado de que en el corazón de este hombre había una pasión, y esa pasión era Cristo. Su pasión era Cristo, su vida era para Cristo, su sufrimiento era para Cristo, su todo era para Cristo. Y era evidente a todo el mundo eso. Él no tenía que decir: mi pasión es Cristo, porque el que estaba alrededor de él se daba cuenta que él respiraba a Cristo y que por su poro salía Cristo, y todo cuanto él tenía y hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Eso era evidente. Cuando él habla, en sus conversaciones estaba Cristo, en su silencio estaba Cristo, en sus pensamientos estaba Cristo. En toda forma de este hombre, Cristo era su todo. Pero no era solamente que él lo decía. Revolucionó a Roma en ese momento con el Evangelio.
predicando desde una prisión domiciliaria, donde un libre, predicando el evangelio, no pudo llegar. El apóstol Pablo llegó allí con su vida dedicada a la gloria de Dios. Allí Cristo fue glorificado en la vida del apóstol Pablo. Este hombre sabía que no existía nada más importante que ser cristiano, y él se sentía privilegiado por ello. Y ahí es donde yo me cuestiono y pregunto: ¿nos sentimos nosotros privilegiados de ser cristianos? ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? Hay cristianos hoy que viven de una manera que da mucho que decir, que tú puedes mirarlo y decir: eso huele a cualquier cosa menos a Cristo. La vida cristiana no es la satisfacción de saber que todos nuestros problemas se han solucionado porque nosotros somos creyentes. La vida cristiana no es un cultivo de mi egoísmo, no. La vida cristiana no es la satisfacción de saber que el Señor concederá todas mis peticiones para que con ello yo pueda tener una vida de satisfacción. La vida cristiana no consiste en tener lujos y tener riqueza. La vida cristiana no consiste tampoco en ser pobre. La vida cristiana no es una vida basada en las emociones. La vida cristiana no es un estilo de vida basado y fundado en lo que yo pueda creer o decir. La vida cristiana está basada y fundamentada en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, para la gloria de su nombre. Ser cristiano es ser seguidor de Cristo, y no existe ni existirá mayor privilegio que ese. Y el apóstol Pablo lo sabía. La razón del sufrimiento del apóstol Pablo es que él predicaba a Cristo, y el predicar a Cristo le trajo problemas. ¿Y cuál es el problema de nosotros hoy? Nosotros queremos ser cristianos, presumimos de cristianos, pero nosotros queremos los privilegios que conlleva el ser cristiano. Los privilegios que conlleva el hecho de yo ser un creyente. Pero sufrir por Cristo, eso es otra cosa. Y la Biblia nos dice que a nosotros se nos ha concedido el privilegio de sufrir por Cristo. A los hijos de Dios se le ha concedido el privilegio de sufrir por Cristo. Pero es incompatible, hermano, el hecho de que los creyentes de hoy están enfocados en ello y no en Cristo. Y nosotros podemos hacer un análisis de la iglesia en América Latina, y vamos a ver una iglesia que ha fundamentado su fe, su creencia, sus canciones, su dogma, todo lo que es su doctrina, la han fundamentado alrededor de lo que es la persona misma. Y no es así. Nosotros debemos fundamentar todo lo que es el creyente alrededor de la gloria de Cristo. Y Cristo debe ser nuestro fin, no nosotros, no el hombre. El cristiano de hoy no vive como cristiano. Parece como que medio, ¿verdad? Son cristianos los cristianos de hoy. Alguno, diría un cibaeño. Ser cristiano hoy se ha convertido en una moda. Una moda, no en un estilo de vida, no en una moda. Y hoy cualquiera dice ser cristiano. El cristiano de hoy no defiende sus convicciones. Usted no ve ni se va a encontrar a los cristianos de hoy defendiendo posiciones bíblicas, defendiendo con su vida lo que enseña la palabra de Dios. No, eso es poco común hoy. Defender puntos doctrinales, no. El cristiano de hoy suele ser ligero. Y suele ser ligero, no exige muchas cosas para que a él tampoco le exijan muchas cosas. No tienen palabra, mienten, engañan. Y nosotros podemos ver estadísticamente que en toda América Latina hoy hay más
personas convertidas al Evangelio que hace unos 10 años atrás. Y los números que se manejan son increíbles. Son tantos que tú encuentras a los corruptos. Tú lo encuentras a los corruptos acusados de corrupción. Y por detrás ellos decir, no, porque yo pertenezco a tal iglesia. Personas convertidas al cristianismo, pero no personas transformadas por el Evangelio. Y de eso hay muchos llamándose ser cristianos hoy, pero hacen lo mismo que los demás. Se quejan como los demás, viven una vida impía como los demás, roban como roban los demás, mienten como mienten los demás, viven de una forma que da mucho que decir, hablan como hablan los demás, a ellos no les importa. Por eso cuando ellos están en un lugar o cuando llegan a un lugar pasan desapercibidos. Esto no fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Era imposible que el apóstol Pablo pasara desapercibido, porque el apóstol Pablo no vivía para él, el apóstol Pablo vivía para Cristo. No era el apóstol Pablo, ahora era Cristo. El apóstol Pablo decía, no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No es igual. Los guardias se quedaron trastornados porque ellos no entendían cómo las prisiones de este hombre, cómo la situación que estaba pasando este hombre no habían podido quitarle el gozo. No era un evangelio light lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, no era un evangelio ligero, no era un evangelio que dependía de lo que él podía conseguir o no conseguir, no era un evangelio de siembra, no era un evangelio basado en la economía, no era un evangelio donde te decía, ¿qué tú estás pasando? Tú estás sufriendo, entonces revísate, porque es imposible que un evangélico pueda sufrir si es creyente. No, no era un evangelio basado en tontería, era un evangelio basado y fundamentado en Cristo. Y el apóstol Pablo lo explica de una forma más simple. Él dice, para mí el vivir es Cristo. Cristo es la fuente del gozo de este hombre. Y él no solo decía que Cristo era la fuente del gozo suyo, sino que lo demostraba. Porque ahí donde está la cosa. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que yo viva. Él no solo decía que Cristo era, que su vivir era Cristo, no solamente lo decía, él vivía como que su vivir era Cristo. Es Cristo el vivir de la iglesia. Vive la iglesia como que Cristo es el vivir de ella. ¿Qué resultado trajo el encarcelamiento de Pablo? La semana pasada vimos que el primer resultado que trajo el encarcelamiento fue que todo Roma supo que Pablo estaba encarcelado por Cristo. Luego trajo que quitó el temor que había provocado las persecuciones y trajo en el corazón de los hermanos intrepidez en su testimonio de compartir a Cristo. Lo vimos en los versículos 12 y 13. En el versículo 14, que es uno de los versículos que tenemos para hoy, el apóstol Pablo empieza diciendo, en este versículo, gracias a mis cadenas. Yo quiero que vaya conmigo para que me entienda por dónde voy. Gracias a mis cadenas. Ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. La idea ¿cuál es aquí? Que los hermanos estaban llenos de temor, amaban a Cristo, pero estaban en silencio porque, o no querían sufrir, o no sabían qué le podía esperar si ellos enfrentaban con el Evangelio la sociedad de entonces. Pero cuando ven a Pablo, que Pablo está preso, y desde la cárcel está siendo un digno representante de Cristo, entonces esto lo llena de ánimo a ellos. Ver ellos la vida, la forma del apóstol Pablo, esto lo llena de ánimo.
cómo este hombre desde la cárcel está sirviendo para influenciar a los creyentes y para predicar el evangelio a los perdidos. Y eso lo llenó de fuerza. Y me imagino que algunos estaban orando diciendo: Señor, yo quiero tener el gozo que tiene el apóstol Pablo a pesar de sus circunstancias. Me imagino yo. Pero en el versículo 14 empieza el apóstol Pablo diciendo: gracias a mis cadenas. No sé cómo usted ve eso, pero imagínese que un enfermo terminal de cáncer de repente salga con esta declaración y diga: gracias a mi cáncer. Todo el que esté alrededor lo va a mirar. Y lo va a mirar, pero se volvió loco. Es lo menos que se puede pensar de una persona que diga eso. Gracias a mis cadenas. Es como que podamos decir: gracias a mis crisis, gracias a mi dolor, gracias a mis penalidades, gracias a mi sufrimiento, gracias a lo mal que la he pasado, gracias. Sentirse agradecido por encima del dolor, sentirse agradecido por encima del sufrimiento, sentirse privilegiado por sufrir por Cristo. Eso es lo que este hombre nos está presentando a nosotros. Él se está sintiendo privilegiado por sufrir por la causa de Cristo. Eso es lo que hace un hombre que entiende que su prioridad es Cristo. Eso es lo que debe hacer una iglesia que entiende que su prioridad es Cristo, que no importa cuánto suceda, si Cristo es exaltado a través de lo que le está sucediendo, entonces se goza y se alegra. Le doy gracias a Dios por mi dolor, está diciendo el apóstol Pablo, porque a través de mi dolor Cristo ha sido exaltado. ¿Ven la forma del apóstol Pablo ver la vida? Y la forma de nosotros ver la vida. Cuando a nosotros nos pasa algo, ¿qué nosotros pensamos? Cuando nos falta comida, ¿qué pensamos? Cuando nos falta dinero para resolver una situación económica que tenemos, ¿qué pensamos? Cuando nosotros sabemos que se nos acerca un pago y tenemos que pagar o sí, pero no tenemos, si ya es mañana, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a hablar con otras personas, empezamos a buscar soluciones alternas, y el apóstol Pablo está diciendo: gracias a mis cadenas, o sea, gracias a mi sufrimiento, gracias a mi dolor, gracias a lo que yo estoy pasando, gracias a todo esto, gracias. Tener paz en medio de la tormenta, tener paz en medio del dolor y saber que todo cuanto a ti te pasa como creyente, esto debe ser para la gloria de Dios. Que tú debes ver a Cristo en todas las cosas que te pasan. En todo cuanto te pasa a ti, tú debes ver a Cristo. ¿Estás tú viendo a Cristo en todas las situaciones de tu vida? Eso es lo que nos enseña este texto bíblico. No quejarnos, no que nosotros podamos decir: ay, hermano, oren por nosotros, que se ha metido Satanás, y mira ahora lo que me pasa, y mira ahora lo que me está sucediendo, ay, oren por mí, ay, hermano, miren, ay, hermano, aquello. No, que nosotros podamos ver a Cristo. Y si nosotros vemos a Cristo, vamos a tener una perspectiva diferente de las cosas que nos estén sucediendo. Cuando tú entiendes que tú estás donde tú estás, y que tú estás en la situación en la que tú estás, y que tú estás ahí porque ahí Dios ha permitido que tú estés, ahí Dios te ha traído, y que tú en esa situación, tú debes estar ahí para glorificar su nombre. Y glorificar a su nombre con tu vida y en tu vida. La razón del creyente debe ser Cristo, y tú debes hacer que eso se torne para la gloria de su nombre. Que todo cuanto te pase se torne para la gloria de Dios. Y que luego entonces al final tú puedas decir: gracias a Dios por mi dolor. Que luego tú puedas decir:
Yo le doy gracias a Dios por este dolor que estoy pasando. Yo le doy gracias a Dios por tal cosa que pasé. Yo le doy gracias a Dios por tal crisis en la que me vi, porque le pude dar gloria a Dios. O sea, yo no entendí. Yo no entendí por qué sucedió. Yo todavía no entiendo lo que pasó. Ahora, lo que yo puedo ver es que Dios fue glorificado a través de mi dolor. Y gloria a Dios por eso. Porque en realidad no importa lo que nos esté pasando. En realidad debe importarnos que eso que nos esté pasando apunte a Dios y gire en torno a la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el Señor tornará para bien todas las cosas, aunque nosotros no la entendamos en el momento. Aunque tú no la entiendas en el momento, el Señor la va a tornar para bien. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas se le ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, las aflicciones le producen gozo. A los que aman a Dios, las situaciones difíciles le producen gozo, porque no miran la situación difícil, miran a su Dios que está en medio de la situación difícil, guiando su situación difícil para Él glorificarse y para Él exaltar su nombre, y me está usando a mí como un instrumento. Dice la otra parte del versículo bíblico: ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Estos hermanos a los que el apóstol Pablo se refiere son los hermanos de Roma. Recordemos que había una iglesia gentil en Roma que mandan a una hermana llamada Fede, con la que el apóstol Pablo manda la carta a los romanos que nosotros tenemos. Pero luego, cuando el apóstol Pablo llega a Roma, el apóstol Pablo predica el evangelio entre los judíos, y también los judíos creen, y entonces ellos forman una iglesia. O sea, nosotros tenemos en Roma dos grupos de creyentes. Tenemos los cristianos gentiles o la iglesia gentil, y los cristianos judíos o la iglesia judía. Y el apóstol Pablo está diciendo, los hermanos, o sea, ambos grupos están ahora emocionados, están fortalecidos, están llenos de fuerza, porque Dios le llenó de fuerza a través de la vida del apóstol Pablo. Y ahora ellos se atreven a hacer lo que debían hacer, se atreven a hacerlo sin temor, porque ahora la prisión del apóstol Pablo le dio a ellos la fuerza que necesitaban. El encarcelamiento de Pablo provocó en estos hermanos que ellos cobraran ánimo, que se sintieran fortalecidos. La prisión del apóstol Pablo era una especie de aliento para estos hermanos. Ahora, hermano, el apóstol Pablo nos dice que en algunos la motivación era incorrecta. Estaban motivados por la envidia, estaban motivados por los celos y no por la gloria de Dios. Motivados por envidia, motivados por celos y no por la gloria de Dios. Vimos los resultados, como ya le dije, del encarcelamiento del apóstol Pablo, de versículos 13 y 14. Todo Roma supo que Pablo estaba encarcelado por Cristo, y esto quitó el temor que había provocado las persecuciones y trajo al corazón de los hermanos intrepidez para compartir la palabra. Ya no había temor, porque Dios trajo consuelo a través del apóstol Pablo. Las prisiones del apóstol Pablo Dios lo había tomado para llenar el corazón de estos hermanos de intrepidez, de fuerza, de fortaleza. El texto nos enseña que las motivaciones no eran del todo correctas, que muchas veces ellos pasaban por alto la verdadera razón de su motivación. Hermano, y eso no pasa a veces con nosotros también. Muchas veces no nos pasa eso a nosotros por igual, que no tenemos los motivos correctos a la hora de nosotros hacer las cosas, que nuestras motivaciones no son correctas, que a menudo nosotros decimos,
Todo cuanto yo hago es para el Señor. Todo lo que yo tengo es del Señor. Y toda mi vida es para la gloria de Dios. ¿No decimos eso? Lo decimos, ¿verdad? Ahora, pero eso es cierto. ¿Es verdad que todo es para la gloria de Dios? ¿Es verdad que vivimos para la gloria de Dios? ¿Es verdad? Si tú tuvieras que contestarme estas preguntas, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Por qué tú asistes los domingos a los cultos? ¿Cuál es la razón de tu asistir cada domingo a los cultos? ¿Por qué tú asistes a los estudios bíblicos? Si asistes. ¿Por qué tú oras? Si oras. ¿Por qué tú diezmas y ofrendas? Es para el Señor. Tú lo haces para el Señor. ¿Es el Señor el fin de todo eso que tú haces? Muchas veces lo decimos. Decimos que es para la gloria de Dios. Pero los demás no ven que lo que yo estoy haciendo es para la gloria de Dios. Los demás no ven que yo ni quiero engrandecer a Dios con lo que yo hago, sino que los demás me están viendo a mí mismo como el centro, no a Dios. Usted me dirá, sí, pero lo que pasa es que como yo lo hago para Dios, a mí no me importa lo que los demás vean. No, los demás tienen que ver a Cristo en ti. Los demás tienen que verte, y al verte accionar, y al verte actuar, y al verte vivir, los demás tienen que terminar entonces glorificando a Dios. Sí tiene que verse. Y tiene que verse porque el mismo apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos ser carta leída. Y como carta leída, nosotros entonces significa que debemos ser transparentes. Que todo el que nos vea a nosotros debe ver a Cristo. Significa eso que cuando tú haces algo para la gloria de Dios, cuando tú haces algo para el Señor, ese algo que tú haces debe ser para la gloria de Dios. En hechos y en palabras. Las cosas no son para el Señor porque nosotros simplemente las decimos. Y yo la digo, y como yo la dije, sí es para Dios. No. Las cosas son para la gloria del Señor. Porque al ser hecha, nosotros engrandecemos a Dios. Nosotros engrandecemos la imagen de Dios que tienen los demás a través de las cosas que nosotros hacemos. Pastor, yo vengo a la iglesia porque a mí me gustan los cultos y me siento bien. Cuando yo participo en los servicios con la iglesia, yo me siento bien. Eso no es una motivación correcta. ¿Qué debería ser? Pastor, yo vengo a la iglesia para adorar al Señor junto con mis hermanos. A veces no quiero venir, quiero quedarme dormido porque he tenido una semana difícil de mucho trabajo y esa semana que concluyó ayer fue una semana totalmente difícil de muchas cosas. Me siento muy agotado, pero sé que no tengo un mejor lugar que estar en la casa del Señor. Sé que me conviene estar en la casa del Señor y sé que no tengo otra opción porque quiero estar en la dinámica del culto, adorando al Señor junto con mis hermanos. Ven que la forma es diferente. Tú debes venir al culto dominical por Cristo, no por nadie más. Y tú debes venir al culto dominical por Cristo para tú agradar a Cristo, no a nadie más. El versículo 15 dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. El tercer resultado entonces que vemos es que Cristo está siendo proclamado. El tercer resultado es que Cristo está siendo proclamado. Y podemos nosotros ver y analizar con tristeza este tipo de predicación motivada por el ego y no por la gloria de Dios. Predicación hecha por motivos incorrectos. El apóstol Pablo nos presenta dos grupos. El primer grupo que nosotros vemos a simple vista es que es un grupo que predica a Cristo por envidia y por rivalidad. Y el otro grupo que son los que predican a Cristo con un motivo o una motivación correcta. Y hermano,
el apóstol Pablo quiere que nosotros podamos ver que el apóstol Pablo no está diciendo que estos predicadores son predicadores de falsa doctrina. Eso no es lo que le está diciendo. Él no está diciendo que son falsos hermanos tampoco. Él no está diciendo que están empleando falsas doctrinas de rol. Él no está diciendo nada de eso. No son predicadores del evangelio de la prosperidad. No son predicadores de sectas religiosas que están ahí para engañarnos y se han infiltrado en la iglesia. No, el apóstol Pablo está hablando de predicadores, de hombres de Dios que predican el evangelio como es el evangelio de Jesucristo, pero lo están haciendo por motivos incorrectos. No se engañan. Pablo dice que la razón de ellos predicar era la envidia y la rivalidad. ¿A quién ellos le tenían envidia? ¿Y rivalidad a quién? ¿Contra quién? Contra Pablo. Entonces eso como que, espérate. Envidia y rivalidad contra Pablo. Sí. Sentían que la gente prefería a Pablo y no a ellos. Ellos querían ser la atención y ellos ahora no soportan que la atención la tiene otro. O sea, ellos quieren que se enfoquen en ellos y como ahora no lo están mirando a ellos, ahora están mirando a otro, ahora ellos se sienten mal. Porque como ellos son el evangelio y no Cristo, ellos ahora se sienten mal. Y sentían el deseo de tener lo que el apóstol Pablo tenía. Querían estar en el lugar del apóstol Pablo, pero no para glorificar a Dios. Ellos querían ser como el apóstol Pablo y querían estar en el lugar del apóstol Pablo, pero no para adorar a Dios, porque el fin no era adorar a Dios, el fin es que la gente lo vea, el fin es que ellos poder ser vistos, el fin es ellos poder alcanzar, el fin es ellos poder tener mucha gente que lo siga, pero no para adorar a Dios, sino para sus propios fines egoístas. Al parecer, estos hermanos eran bien escuchados, tenían cierta reputación dentro de la iglesia, dentro de los creyentes los buscaban, los creyentes consultaban al parecer, la gente quería escucharlo, al parecer también eran buenos predicadores, hasta que llegó el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo llegó a Roma, menguó la popularidad de esta gente. El evangelio no se trata de que nosotros podamos ser tan elocuentes, que el que nos escucha a nosotros pueda decir, wow, pero qué elocuencia, qué manera de preparar un sermón increíble. Esos puntos homiléticos son exactos, son perfectos. El evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata que a través de mi predicación yo pueda enfocar a Cristo, yo pueda enseñar a Cristo y la gente pueda digerir a Cristo y Cristo ser el centro de mi predicación. Ellos sentían envidia y consideraban a Pablo como un rival. Unos impíos eran. Pablo era un rival para ellos. Y nosotros lo vemos desde aquí y decimos, oye, pero que esa gente era malo. Esos cristianos eran. Y nosotros cosas semejantes son las que nosotros pasamos en el día de hoy en nuestras iglesias, aquí en nuestro país. Gente que hace lo mismo que hacían estas personas. Ustedes ver, yo no sé si ustedes han visto en nuestro país, que usted tiene iglesias en una calle. Yo he ido, por ejemplo, allá al Almirante, hay calles donde tú cuentas, empiezas a contar, y en menos de una cuadra tú cuentas 10 iglesias. 10 iglesias, en menos de una cuadra. Va a llegar el momento en que el Estado va a tener que intervenir. ¿Para qué? Para ponerle orden a esto. Porque una persona tiene un sueño esta noche y se soñó que estaba en un púlpito y ya el otro día dice, no, el Señor me está llamando a pastorear una iglesia. Y abre la marquesina de su casa, compra silla y ya él se autotitula pastor.
Y entonces tú ves en estas personas una rivalidad, porque entonces aquel que está un poquito más adelante de ellos, entonces hay una rivalidad entre aquel y yo, entre yo y aquel, y hay una rivalidad entre iglesias. Por eso digo, el Estado va a tener que intervenir en las iglesias de una misma denominación para que tengan un espacio. Ustedes han visto cómo regulan la farmacia. Las farmacias tienen no pueden estar tan cerca, hay un espacio que el Estado va a tener que hacer eso. Porque es una locura lo que sucede en nuestros barrios aquí en la República Dominicana. Como tú ves tantas iglesias, y no solamente tantas iglesias, si estuvieran todas unificadas, haciendo un mismo trabajo, pero no, se sienten rivales y el uno le tira al otro. ¿No era eso lo que pasaba con los hermanos que el apóstol está diciendo aquí en Roma? ¿No era eso? Desorden. Un desorden grande, y no solo el desorden, sino la rivalidad que existe entre estas personas. En vez de unirse y unir fuerza para poder proclamar a Cristo, no, se sienten como que ellos están haciendo cosas diferentes y el uno es un rival de otro. Se viven descalificando y siempre hay uno que se considera mayor que el otro. Y casi siempre el que se considera mayor que el otro es el menos espiritual. Nosotros no somos enemigos, nosotros somos soldados del mismo capitán. Cristo es nuestro capitán y somos soldados del mismo Cristo. Pero también hay predicadores que ven a los demás como rivales. Sienten envidia, que eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, sienten celo y se pasan la vida descalificando a los demás. Pero descalifican a los demás no porque los demás están enseñando falsa doctrina, no porque los demás tienen una falsa enseñanza en el contenido, no por eso, están descalificando a los demás simplemente por envidia. El apóstol Pablo dice, leo nuevamente versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Los hay que predican con buenas intenciones. Cuando nosotros tengamos en la República Dominicana 1 millón de iglesias predicando el evangelio de la prosperidad, siempre habrá iglesias predicando la sana doctrina. No seremos nunca exclusivos. Porque el Señor nos dijo, bueno, y voy a hacer exclusivo a esta gente, a este grupo. No somos exclusivos. Nadie defiende su obra mejor que el Señor. ¿Qué resultado produjo entonces el encarcelamiento de Pablo? Que todo Roma supo que Pablo estaba encarcelado por Cristo, quitó el temor que había provocado las persecuciones y trajo en el corazón de los hermanos intrepidez para convertir al evangelio. Y número 3, que Cristo estaba siendo proclamado. Quiero que veamos algo a manera de aplicación y concluir. Hermano, debemos examinarnos para que nosotros podamos ver a qué obedece nuestra motivación. ¿A qué obedece mi motivación? ¿Por qué yo hago las cosas que hago? ¿Y para quién la hago? Yo debo hacer un autoanálisis y ver si mis motivaciones son correctas o no son correctas. Y ver que sea Cristo el centro de mi motivación. Que Cristo sea mi motivación, no nada más. Pablo dice, gracias a mis cadenas. Y nosotros debemos estar agradecidos, al igual que el apóstol Pablo, cuando nos toque sufrir, cuando nos toque padecer. Debemos ver en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestros quebrantos, debemos ver la gloria de Dios y debemos analizar si nosotros estamos siendo agradecidos del Señor a pesar de lo que nos está sucediendo y si lo que nos está sucediendo a nosotros está dando gloria a Dios. Y sentirnos agradecidos y dichosos, porque a pesar de que estamos sufriendo, tenemos de nuestro lado a Cristo. ¿Cuál es el resultado de mi crisis? Que la gente diga, y eso que es cristiano y mira cómo se comporta. Cristiano, ahí no vive ningún cristiano.
Porque un cristiano no se comporta así, dicen algunos. El propósito es que cuestionen a Dios. El resultado de tu crisis debe ser glorificar a Dios con lo que te sucede y saber que tú eres un instrumento en sus manos. Y como instrumento tú tienes que saber que tú como instrumento no decides la función que tú vas a hacer. La función que tú vas a hacer la decide el que te creó, el que te diseñó para una función específica. O sea que tú estarás satisfecho y pleno cuando tú estés cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu bondad, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayude, Señor, a que nosotros podamos tener motivaciones correctas, Señor. Y a que nosotros en medio del dolor, en medio de las crisis, en medio de las situaciones que podamos enfrentar en esta vida, que nosotros podamos verte a ti. Y que tú seas el centro, Señor, nuestro. No porque nosotros podamos decirlo, sino porque nuestros hechos digan que tú eres el centro de nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque muchas veces no pensamos en ti. Muchas veces centramos la atención en nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos, Señor, a poder enfocarnos en ti, Señor, y a poder entender, Señor, que tú y solo tú, Señor, es lo que importa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.